Estamos con otro protagonista en este mediodía aquí en el canal y en este caso tenemos la presencia del vicecónsul honorífico de Italia, el señor Aldo Cracogna, con quien, bueno, vamos a hablar un poco de la inmigración. El día 4 se celebró en nuestro país el Día del Inmigrante, recordando que allá por el año 1812 el primer triunvirato de la República Argentina dispuso, en cierta forma, incentivar la inmigración e invitar a los ciudadanos del mundo a vivir en suelo argentino. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo ¿Qué andas? tal? Hola Julio, gracias por este espacio, un saludo a la audiencia. Bueno, aquí estamos para exponer un poco la situación, la realidad de la italianidad en la zona. Bueno, venimos con una serie de festejos. En junio se centran dos festejos muy importantes para la comunidad italiana. Claro, en junio tenemos el 2 de junio, el Día de la República, resultado de un trámite prácticamente, que fue un plebiscito en el que se convocó, se consultó a la población si querían seguir viviendo bajo el régimen monárquico que estaba en ese momento, una monarquía un poco desacreditada debido a resultados o decisiones no muy que no salieron bien y que durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, eso devaluó un poco la presencia monárquica en Italia. Y entonces fue mérito suficiente como para convocar a este plebiscito y bueno, la población votó por cambiar hacia una república. Esto ocurrió en el año 1956, se llamó al plebiscito, ¿no? Perdón, 46. Y en el 48 finalmente se puso en práctica esta decisión popular, que no es que fue tampoco tan masiva el sí, masivo el sí hacia la República, fue ajustada la Claro, diferencia. y situando en la historia del mundo, estamos hablando luego de la Segunda Guerra Mundial, Claro, que claro, claro, finalizó claro. en 1945 y bueno, 3 años después. Me estoy saltando unas décadas, Sí, perdón, sí, sí. en el momento. Sí, en el 46, es decir, ni bien terminada la Segunda Guerra, fue la convocatoria esta, porque justamente la guerra fue el detonante, ¿no? Ujú. Y entonces, a partir del 1 de enero del 48, se pusieron en acto bueno, había que redactar una constitución, Ujú. porque no la había, una constitución y una serie de medidas más, y bueno, entonces a partir del 1 de enero del 48 quedamos con una república, y eso es lo que festejamos el 2 de junio, porque el 2 de junio fue el día entre el 2 y el 3 de junio fue cuando se hizo el referéndum, ¿no? Y el 3 de junio acá en la Argentina se celebra también algo muy importante para la Exacto, comunidad el italiana. Día del Inmigrante Italiano, exactamente, el Día del Inmigrante Italiano en honor al nacimiento de Juan Manuel Belgrano, ocurrido el 3 de junio de 1770, hijo de un italiano, Domenico Belgrano, y bueno, entonces un prócer muy querido en Argentina y que nosotros los italianos lo hicimos propio prácticamente para, en su honor, festejar el Día del Inmigrante Italiano en Argentina. En nada se contrapone esto, Julio, con el Día del Inmigrante que celebramos anteayer, que involucra a todos los inmigrantes de quienes somos hermanos, compañeros de fundación de nuestra ciudad, y con quienes hemos tenido y mantenemos lazos de fraternos, indivisibles. Con ellos hemos formado familia. Así Claro. que nosotros también somos inmigrantes y celebramos el Día del Inmigrante el 4 de septiembre, ¿no? Italia festeja en agosto, quizás la fiesta más importante que tiene la población, los ciudadanos italianos. Sí, es la más popular, Ajá. porque sacando las festividades religiosas, Navidad o bueno, Pascua y Año Nuevo, que no es
religiosa, pero esas son las más importantes. La más popular de todas es el 15 de agosto, que se festeja Ferragosto. Ferragosto es un día festivo. Claro. Hay distintas explicaciones sobre el origen del Ferragosto, pero lo que podemos decir es que es inamovible y está consolidado hoy y es uno de los más celebrados, de los feriados más celebrados. Justamente, los feriados políticos o históricos a veces no se conoce el porqué ni tampoco se respetan tanto, pero el 15 de agosto en Italia no trabaja nadie. Sí, sí, sí. Y consiste en un día de calor, porque es en el medio del verano italiano, y se lo festeja, bueno, yendo a la playa, picnics, digamos, no dejarlo pasar. No es un día Claro, para... convengamos que en la península italiana, estés donde estés, el mar no está muy lejos. No, Sí. en la parte peninsular, Sí, sí. en la parte peninsular de Italia, si vos te situás en el medio, digamos, o donde sea que te sitúes en la península, no hay más de 110, 112 kilómetros para Claro. llegar a cualquiera de los dos mares que costean a la península, ¿no? Ya sea el Adriático o el Mediterráneo. Entonces, por muy lejos que estés del mar, si estás en la península, estás a 110, 115 kilómetros del mar. Es cerca, Bueno, cerquísimo. hablemos de lo tuyo, de tu trabajo acá. Vicecónsul honorífico. Explícanos qué quiere decir y qué trabajo abarca. Bueno, cómo no. A ver, Italia tiene una representación en Argentina que a la cabeza de esa representación está la embajada. El embajador es el jefe de misión diplomática para todo el territorio argentino. Está en Buenos Aires. Que está ¿no? en Buenos Aires, la embajada, exactamente. Para una mejor cobertura del territorio argentino, que geográficamente es enorme, entonces se disponen subsedes de la embajada, que son los consulados, ¿no? Así que estamos hablando que como jerarquía tenemos en la cúspide está la embajada y luego vienen los consulados, consulados generales o consulados. Hay varios consulados en Argentina. En Rosario tenemos un consulado general. Del que dependemos nosotros. Del que dependemos nosotros. Somos 7 provincias Uh-huh. las que dependemos jerárquicamente del Consulado General de Rosario. 7 provincias. Las 7 del litoral, perdón, las 6, las 4 del litoral, etcétera, y una fracción de Buenos Aires. La parte norte de Buenos Aires, algunos departamentos, algunas ciudades, están comprendidas en el territorio que abarca el Consulado General. Y bueno, ahí tenemos un cónsul y distintas oficinas, ¿no?, que hacen todos los trámites que nosotros podemos necesitar. ¿Cómo cuál es, Aldo? Bien, los más conocidos son la ciudadanía Uh-huh. y los pasaportes. Para quienes ya son ciudadanos italianos, los pasaportes. Los pasaportes vencen, tienen un vencimiento, tengo entendido. Sí, el pasaporte tiene 10 años de validez para mayores de 18 años. Y podés tener la ciudadanía y no el pasaporte, o el pasaporte y no la ciudadanía. Buena pregunta, buena pregunta. Sí. El pasaporte es un documento de viaje reservado exclusivamente a los que son ciudadanos Uh-huh. italianos. No podés tener el pasaporte si no sos ciudadano italiano. Pero podés ser ciudadano italiano y no pedir nunca el pasaporte porque no lo necesitas. Es un caso muy habitual. Es gente que nunca lo tuvo o que lo tiene y se le venció y después no lo renueva más porque no viaja, no lo necesita, entonces no lo hace. Y el ciudadano italiano que vive en nuestro país tiene, por ejemplo, la posibilidad de poder votar, de participar de los actos eleccionarios que se dan en Italia, tengo entendido. Bueno, esa es una gloria que tenemos los italianos residentes en el exterior, que nuestra patria italiana, cuando digo patria italiana,
hay que ser claros en esto. A los argentinos se nos concede tener las dos ciudadanías al mismo tiempo, porque nacimos en Argentina, tenemos el derecho a la ciudadanía argentina y esa es nuestra primera registración como ciudadanos argentinos, pero además podemos reconstruir nuestra ciudadanía italiana o validarla, formalizar nuestra condición de descendientes de italianos y tener la doble ciudadanía, argentina e italiana, ¿no? Entonces, como ciudadanos italianos podemos hacer el pasaporte, si queremos. Claro. Y el tema poder votar y participar y vamos al voto. Si nuestra registración está actualizada y correctamente hecha, el Estado italiano nos permite votar. A los mayores de 18 nos permite votar. Entonces, el voto lo hacemos actualmente por correspondencia. Si están actualizados nuestros... Claro, me ha tocado ver cuando gente que tiene la ciudadanía recibe la correspondencia, unos sobres con toda la información de quiénes son los candidatos y cómo se vota. Con un instructivo, incluso muy claro para votar, y es un acto de la máxima responsabilidad, y hay que tomarlo de esa manera. Porque, ¿qué pasa? Es muy común, Julio, que la gente no sepa a quién votar. Naturalmente. A veces nosotros en Argentina, para una elección argentina, no sabemos a quién votar. Sí. Pasa, ¿no? Estamos indecisos, etcétera. Naturalmente nos llegan las dudas para votar en Italia. Bueno, informémonos, porque el voto es un acto de la máxima responsabilidad y el Estado italiano nos concede la posibilidad de votar por correspondencia, sin movernos de nuestro domicilio. Claro. Estamos participando de una decisión, de la decisión política más importante de un Estado, que es elegir a los gobernantes. Tener la ciudadanía italiana es una de las más importantes del mundo, tengo entendido. Te abre muchas puertas. Sí. Sí. Sí, es una gloria tener la ciudadanía italiana. Porque te da acceso al pasaporte. Con el pasaporte italiano podés viajar por muchísimos estados del mundo sin necesidad de pedir visa. Uno de ellos, el clásico, acá en Chaco, es entrar a Estados Unidos, claro, sin visa. No es poco. No es poco poder entrar a Estados Unidos en una provincia en la que mucha gente se hace una escapada a Miami, etcétera, y entonces lo único que tiene que hacer es un trámite online, que es pagar el impuesto de fronteras de Estados Unidos, pero no necesita pedir la visa. Al contrario, si tenés solo pasaporte argentino, no tenés la ciudadanía italiana, con pasaporte como ciudadano argentino tenés que presentarte ante la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para solicitar la visa. Claro, para ver si sos apto o no. Y eso... Y si te permiten o no ingresar. Claro, no y eso involucra un par de viajes, posiblemente a Buenos Aires. Entonces, bueno, acá sé que se hacía algo en Asunción, que nos queda muy cómodo, muy cerca, pero bueno, con el pasaporte italiano te ahorrás eso. Sos ciudadano de la Comunidad Europea también. Y sos ciudadano de la Unión Europea. Y entonces, bueno, tenés facilitado el tema de la movilidad dentro del espacio Schengen. O no Schengen. ¿A qué se llama espacio Schengen? El espacio Schengen es un grupo de países en el que están casi todos los integrantes de la Unión Europea, algunos no están, y sí están otros que no pertenecen a la Unión Europea, y que estos países hicieron un acuerdo, entre otras cosas, de libre movilidad, de libre tránsito de los ciudadanos al interno suyo. Entonces, si sos extranjero, podés permanecer 90 días en el espacio Schengen, si no tenés, por ejemplo, pasaporte italiano. Podés permanecer 90 días, luego tenés que retirarte y transcurrido, se dice que son 90 o sea, 3 meses en 6 que podés permanecer. Y con la cuestión laboral, por ejemplo, el tener la ciudadanía italiana te da la posibilidad de trabajar en toda Europa.
Exacto. O en casi toda Europa. Exacto. Ajá. Te da la posibilidad de trabajar en toda Europa. Legalmente hablando. Claro, claro, Hay claro. mucha gente que trabaja ilegalmente. Sí, sí. Sí, sí. No hablaríamos de eso porque para Sí. la ilegalidad hay un montón de Sí, matices, sí, ¿no sí, es cierto? claro. Italia lo sabe bien porque tiene la cuestión humanitaria es muy protagónica hoy en Italia con el tema de la llegada de los inmigrantes que vienen en las famosas barcazas y demás, y son inmigrantes que si logran ingresar, bueno, después permanecen. Es todo un tema que se trata hoy en Italia. Así que esa es la cuestión de la clandestinidad. Pero en forma legal, con el pasaporte, perdón, con la ciudadanía italiana, vos podés trabajar normalmente. Solo tenés que fijar domicilio en Italia y trabajás como un ciudadano más. Esto hay que destacarlo. Los italianos, los argentinos, ítalo-argentinos, no somos ciudadanos de segunda para Italia. Claro. Hay una denominación que es muy clara, que se nos denomina italianos residentes en el exterior. Italianos residentes en el exterior. Es decir que lo de residentes en el exterior es circunstancial, porque una vez que vamos a vivir a Italia ya no somos más. Claro, ya te da una jerarquía. Claro, una vez que ingresamos a Italia dejamos de ser residentes en el exterior. De la misma manera. No sos gente de segunda, digamos. Exacto, de la misma manera, un italiano que por las razones que sea emigra, y acá tenemos casos de italianos que vinieron acá y viven, y son italianos residentes en el exterior. Y cuando vuelven a Italia son tan italianos como nosotros. Hablando de la comunidad italiana acá en Argentina y en el Chaco, ¿de qué cantidad de ciudadanos estamos hablando? Primeramente acá en Chaco y si tenés algún número de Argentina. Bueno, en el Chaco, ciudadanos registrados por el consulado somos alrededor de 4.000, Julio, 4.000. Es un número importante, digamos. Sí, no tanto. Sí, para la cantidad de descendientes de italianos habitantes y demás. puede parecer un número chico, pero sí. también es un poco engorroso conseguir la ciudadanía, no es tan fácil. Eso, y estamos lejos y del consulado, etcétera. Entonces, no es indiferente. Debemos ser la comunidad extranjera más grande, o por allí, por ahí cerca, junto con Paraguay, en el Chaco, ¿no es cierto? Y somos ciudadanos registrados, somos los ciudadanos italianos que el consulado tiene registrados, empadronados y demás, y de ellos la mayoría deben estar ya en condiciones de votar, me refiero a la edad. Sí. ¿Ah? Y después, bueno, hay gente que por desconocimiento tiene ciudadanía y no actualizó sus registros, o vino a vivir al Chaco proveniente de otras circunscripciones o provenientes de Italia o de otros países, y no avisa al consulado que está viviendo acá. Entonces yo invito a tu querida audiencia a que verifiquen cómo es su situación registral. Es decir, soy italiano. ¿Con qué datos me tiene registrado mi patria italiana? Esto me quedó inconcluso de una respuesta anterior. O sea, seamos conscientes de que nosotros tenemos dos patrias. Tenemos nuestra patria argentina y nuestra patria italiana. Eso quería decir hoy. A la hora de votar tenemos que hacerlo con la máxima responsabilidad, porque no hay alguien que cubra nuestro rol, no hay alguien que absorba nuestras responsabilidades, somos nosotros mismos. De la misma forma, los invito a que revisemos nuestra situación registral, con qué datos estoy. ¿Cómo se puede hacer? ¿Online? Eso, ahora llego. Online? Ahora llego. Si cambié de domicilio, yo sé que me divorcié y bueno, pero yo confié en este automatismo que se cree que existe entre el registro civil argentino y el italiano. No es así. No existe ningún tipo de automatismo. Es nuevamente, igual que el voto, informar las novedades registrales es responsabilidad del ciudadano. Entonces hay que
A ver, por ejemplo, me cambié de domicilio, cambió mi estado civil, me casé, me divorcié, enviudé. Son cosas que tengo que avisarle a mi patria italiana. Y además hay otra. Tuve hijos. Ah, pero mis hijos ya son grandes. Bueno, está bien. Pero yo nunca le avisé a mi patria italiana De que tuviste hijos. de que tengo hijos. Y mi patria necesita saber, el Estado italiano necesita la trazabilidad de sus ciudadanos en el mundo. Y entonces ahí es donde es importante que, aunque mis hijos no quieran hacer la ciudadanía, aunque yo no se las haya hecho en su momento, por lo menos informar que existen, sobre todo si son menores de edad, ¿no? Esto se sanea todo cuando uno hace la ciudadanía, alguno de los descendientes hace la ciudadanía, la cuestión esta del árbol genealógico, de la descendencia, esto se sanea. Bueno, pero las cuestiones de domicilio, estado civil, etcétera, es uno quien lo tiene que hacer. Hay una forma que es muy sencilla. Ingresás a la página de nuestro consulado general, la página web, que es www.consrosario.esteri.it, como sin L final, ¿no? Esteri.it, IT. Entramos a esa página web y ahí buscamos el título Fast It, como si fuera fast food, reemplazamos food por it y entonces queda Fast It, Italia rápida, ¿no? Ahí, si no teníamos un registro anterior, lo creamos con unos campos mínimos, 3 o 4 campos mínimos, porque uno tiene la tentación de rellenar todos los datos, los campos que aparecen. Pero tratemos de rellenar con los campos mínimos que se pueda, 3 o 4 campos, y hasta que nos permita darle enviar. Una vez que aceptó la página web, aceptó el envío, en el término de máximo 72 horas, todos esos otros campos se autocompletan con la información que está en el registro de Rosario, del consulado. Si es que estuvo bien hecha nuestra registración, ¿no? Se autocompleta. Y entonces ahí, una vez transcurridas las 72 horas, puedo ver con qué domicilio resulto, con qué estado civil, etcétera. Y varias de esas cuestiones se pueden actualizar online. Otras no. El cambio de estado civil no, porque hay que mandar una documentación respaldatoria, aunque eso también se está agilizando ahora. Para evitar ese movimiento de papeles, ¿verdad? Envíos, transporte, archivo, etcétera. Eso también se está actualizando. Entonces, poco a poco, el Fast It se puede ir, se va potenciando para ir cubriendo toda la información del ciudadano. Aldo, y en todo este proceso o en otros, que el ciudadano italiano, el descendiente de inmigrante italiano necesita acá, ¿cuál es tu rol, tu función? Bien, llegamos a esta función que amo y que, bueno, desempeño hace varios años. Entonces, el Estado italiano, con presencia en Argentina a través de la embajada, delega funciones en los consulados generales, ¿no?, que colaboran en el trabajo de la embajada. Y el consulado general de Rosario, en este caso, por ejemplo, que abarca 7 provincias, se vale de una red honoraria. Una red honoraria. Honoraria que no cobras ni un peso, digamos. Bueno, ahí está, es casi un eufemismo lo de honorario. Sí. En verdad uno trabaja por el honor de ser parte, por el honor conferido por un Estado que te da esta función, esta confianza, y no se cobra por este trabajo. Es decir, bueno, es importante saberlo y destacarlo para que se sepa la condición de voluntario que tiene esta función, totalmente voluntario. Uno lo hace como un aporte, como una colaboración. Bueno, eso implica que, en este caso, el Rosario dispone de viceconsulados, uno en cada provincia. Para el Chaco, esta decisión, porque no es un acto, no se otorga mediante una elección, no es un acto electivo, no se vota, sino que es directamente una decisión del Estado italiano disponer a quién asignarle esta
esta función. Entonces, en esos términos, acá la responsabilidad y el honor recayó en mi persona y bueno, lo ejerzo desde hace más de 10 años en el ¿Y cómo Chaco. es el tema? ¿Te proponen, te invitan, te llaman y te dicen, Bueno, che Aldo, nos gustaría que seas nuestro vicecónsul? ¿Cómo es el...? mirá, bueno, esto es una postulación, uno puede postularse. Ajá. Si no te postulás, por ahí te acercan igual, si consideran, si vos te distrajiste, no pensaste que no, pero sí, tu perfil puede servir. Acá cuando se produjo la vacante de mi antecesor, después de la salida del anterior vicecónsul, quedó vacante un tiempo, un año y pico, pero en ese periodo el consulado ya estuvo indagando, etcétera, y analizando posibilidades para cubrir la función. Finalmente recayó en mí y bueno, la cubrimos como te decía. Hay algunas cosas que... Eso en 2011 más o menos. Sí, más o me menos, decías, 2011 más o menos empezaron a averiguar, a entrevistar, etcétera. Y bueno, hasta hoy me voy enterando de las verificaciones que hizo el consulado antes de asignarme, bueno, en este caso a mí, ¿no? La función. Esto implica sondeos, llamadas a instituciones. Claro, porque convengamos de que vos, al ser elegido vicecónsul, sos el representante de Italia acá en... Claro, claro. Es una designación. Esta función es Sería una... como una suerte de máxima autoridad para esta zona. Bueno, dicho así, es casi me siento halagado. Digamos que es el máximo responsable, no digamos autoridad, sí. Pero es el máximo responsable en algunos aspectos, sobre todo para representar al Estado italiano frente a distintas situaciones, ¿no? Ante las autoridades locales, por supuesto que ante el ciudadano italiano, para gente que en algún momento de su vida quiere hacer trámites, por ejemplo, averiguar si tiene derecho a la ciudadanía, atender a ciudadanos italianos que están en tránsito por acá y que hay casos. Claro, que pueden tener algún tipo de problema o necesitan alguna cosa. Sí. Nos ha pasado. En algún momento estuve bastante apretado de trabajo debido a que estaba vacante el viceconsulado honorario de Corrientes, el de Santa Fe también, estaban vacantes, entonces bueno, Misiones también estaba vacante, entonces distintos casos que hubo por acá tuvimos que afrontarlos nosotros. Y bueno, nos ha pasado, por ejemplo, qué sé yo, alguna pareja, un señor que estaba de turismo por acá en Corrientes y sufrió una ACV y perdió totalmente el conocimiento, y bueno. En caso de robos también, que por allí se robos, también para privados de libertad, porque hay casos de trámites de este tipo, privados de libertad, hay, hay una política carcelaria en Argentina que los detenidos de máxima seguridad están en las cárceles de Buenos Aires, pero a medida que se acercan al final de la condena, para descomprimir la población carcelaria, los mandan a donde haya lugar, donde haya comodidad en otras cárceles, y es así que hemos recibido más de una vez aquí en Chaco algún detenido que, bueno, por distintas situaciones fueron condenados. Estoy hablando de ciudadanos italianos residentes en Italia que estaban en tránsito por acá y los condenaron, los detuvieron, los condenaron y bueno, y vienen acá al Chaco a cumplir los últimos tiempos de su condena y bueno, los hemos tenido que atender también. Y después lo habitual, esto no es frecuente, ¿no? Entre estas cosas no frecuentes, bueno, hemos tenido que ocuparnos de algún caso de un alto traficante que pasó por digamos, lo atraparon en la triple frontera y luego haciendo tránsito por Resistencia, también tuvimos que ocuparnos. Pero lo habitual, lo de todos los días en Resistencia, en el Chaco, es
los ciudadanos que tienen doble ciudadanía. Sí, el tema del pasaporte se me ocurre que El pasaporte es uno de los aspectos, muy... pero la gran razón de consulta es aspirantes a ciudadanía. Claro. Estamos hablando básicamente de los jóvenes, chicos de 20, de 25 años, 30, que, bueno, quieren vivir la experiencia de emigrar, de vivir en Italia, de trabajar, y la única manera de hacerlo es teniendo ciudadanía. Italia es muy generosa en ese aspecto, entonces aunque tus orígenes familiares sean tus bisabuelos o tatarabuelos, no hay un límite de generaciones para hacer la ciudadanía, entonces esa es la consulta más frecuente. ¿Y cuánto tiempo lleva más o menos desde que uno inicia el trámite hasta que obtiene la ciudadanía? Y claro, bueno, estamos hablando de un consulado, el nuestro, que está muy solicitado. Sí, es muy grande la región. Digamos. Hay mucho tránsito, mucha demanda, mucha población. Mucho trabajo, mucha población, un área geográfica muy grande. Es una de las más grandes del mundo, la que cubre nuestro consulado. Y entonces todo eso atenta contra la celeridad de los trámites. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Es un poco difícil de cuantificar el tiempo, ¿no? Porque también hay un tiempo que es anterior a la presentación y que a la gente esto quizás sea uno de los tiempos que menos se tienen en cuenta, pero es determinar quién era mi antepasado. Claro, conseguir toda la conseguir información. La información, por lo menos, la información de quién era. Ayer atendía una consulta de una señora que sabe que su abuelo era abuelo, no estamos hablando de bisabuelo o tatarabuelo, su abuelo era militar y participó en las 2 guerras mundiales y después vino a Argentina y sabe que se llamaba X, pero no sabe a dónde nació y recurre a nosotros, que nosotros no tenemos esa información, porque si ese abuelo, volvemos a lo dicho, si ese abuelo ingresó a Argentina pero no le avisó a Italia que él vino a vivir acá, nosotros no tenemos registro de la presencia de él en el Chaco. Entonces ahí esa búsqueda familiar lleva tiempo, a veces es infructuosa porque se frustra por alguna falta de información, pero bueno, suponiendo que tenga toda la documentación y que tenga derecho, porque por distintas razones puede no tener derecho a la ciudadanía quien consulta. Y entonces, pero suponiendo que tenga derecho, esto se hace con un turno. Se solicita un turno online al Consulado de Rosario para presentar la documentación de reconstrucción de ciudadanía. Estamos hablando de alguien que no es hijo de un italiano, sino que es de una generación mayor a uno, no es el hijo. Entonces es o nieto, o bisnieto, o tataranieto. Para esos casos se solicita un turno de reconstrucción de ciudadanía italiana. Ese turno está difícil en nuestro consulado. Nosotros estamos saliendo ahora del embotellamiento que nos produjo la pandemia, la cuarentena, y estamos saliendo ahora de eso. Nuestro cónsul nos da muy buenas noticias con respecto a eso. Pero todavía la demanda supera a las posibilidades del consulado. Entonces, poco a poco se van publicando más turnos para este trámite. Y esto es incierto. ¿Cuánto tiene que esperar el interesado en conseguir el turno? No se sabe. Pero, perdón, termino la idea. Pero una vez que consigue el turno es para los próximos 30 días para presentar la documentación. No es que me van a dar un turno como ocurría antes, era otro criterio y otro sistema, te daban un turno al que te iban a convocar dentro de varios años. Acá la incertidumbre y la espera anterior al turno es imprecisa, no se sabe. Pero una vez que tenés el turno, en los próximos días ya vas a poder entregar la documentación. Es decir, que cuando te pones a la búsqueda del turno tenés que tener toda la documentación, en lo posible toda correcta. Después,
Bueno, después algo se puede arreglar igual. Pero cuando llega el turno, entonces presentamos la documentación en el consulado y ahí el consulado tiene un lapso de 2 años. Ese es el término legal para procesar la ciudadanía y pronunciarse. A ver si está todo correcto, si tenés derecho y en ese caso confirmar tu condición de ciudadano italiano, o si no, hacerte una requisitoria de documentación, ya sea que porque es necesaria alguna corrección en las actas, ¿no? Una rectificación, etcétera. Aldo, para hacerlo más simple, aquel inmigrante de descendiente italiano que quiera iniciar algún tipo de trámite, ¿dónde y en qué horario puede concurrir? Bien, actualmente el Viceconsulado de Italia está funcionando desde mi gestión en Julio Arroca 1799 de Resistencia. Eso es intersección con calle 10. Está el escudo arriba de la puerta. Sí, bien en la esquina. Bien en la esquina. Sí, sí. No podés fallar. El tema es acertar para que nos encontremos. Y esto lo mejor es buscar por email. Por email. Fantástico. Entonces, o sea, hay que escribir. Me escriben al viceconsulado. Exacto, me escriben es mi email personal. Sí. Trata de concertar una. Sí, una y ahí digamos. Primero hacemos un sondeo inicial del caso, vemos si hace falta más documentación. A veces nosotros lo ayudamos al es más simple, o sea, uno lo hace online primeramente, el contacto. Lo mejor es expresarse, escribir con la información que uno dispone, así, coloquialmente prácticamente, sí. Pero escrito, ¿no? En un email, la consulta. Y entonces ahí uno después le pregunta a X cosa, lo que sea necesario para llegar a una entrevista con... presencial, digamos. Presencial, con la mayor información posible. Los horarios de las entrevistas son variados porque a veces nos hacemos un lugar en horarios un poco fuera de lo que es habitual. Sí, porque si son, sí. Sobre todo tenemos en cuenta que hay... Gente que trabaja, estudia. Más que eso, la gente que viene del interior. También. Nosotros atendemos acá, el viceconsulado atiende a toda la provincia. Y la provincia tiene puntos geográficamente muy distantes. Si justo coincide que alguien viene a Resistencia por otras razones y bueno, le queda un momento o sabe que va a estar disponible en una hora un poco, qué sé yo, a la siesta o fuera de los horarios habituales nuestros, lo atendemos igual. Entonces el email es fundamental, lo dejo dicho, es aldocraco@hotmail.com. Hay un email oficial que está publicado en la página web del consulado, pero esa dirección de email no está operativa. Entonces va con mi email personal, aldocraco@hotmail.com. Estás con otra actividad también, la Dante Alighieri. Bueno, pero sí. La Dante yo la tengo en el corazón, es mi pasión de toda la vida, prácticamente, toda la vida, pero muchísimos años, anterior a la función de vicecónsul. Comencé a participar en las decisiones del Instituto Italiano Dante Alighieri y bueno, después llegué a ocupar la presidencia, todavía sigo ahí. Dante Alighieri es una insignia de idioma y cultura italiano en el mundo. Claro. Es una insignia. Es la red italiana por excelencia de difusión del idioma y la cultura. Alrededor de 500 sedes en todo el mundo y bueno, acá en Chaco tenemos una que está en Resistencia y que se ocupa de eso. Básicamente cursos de italiano que fueron cambiando su forma desde la presencialidad, pandemia de por medio, hasta la virtualidad en la que estamos hoy y cubrimos, por suerte, gracias a esta nueva forma de trabajar, cubrimos el suelo chaqueño tranquilamente, pero también toda la región con nuestros cursos. Y eso nos da mucha felicidad, porque lo habíamos buscado antes, habíamos intentado hacer esto y no estaban los medios tecnológicos para lograrlo. En cambio ahora podemos hacerlo y bueno, quien hoy quiere estudiar italiano lo tiene en su computadora, hasta en su celular, no es lo mejor, pero en la computadora, en su casa.
No importa dónde viva. Para finalizar, ¿hay una actividad? Sí, gracias por decirlo. Bueno, Dante Alighieri celebra y cuando puede participa de todas las fiestas patrias argentinas e italianas, ¿no es cierto?, que organiza el viceconsulado. Por supuesto que también el 2 de febrero, es casi el 2 de febrero, lo sentimos casi como una fiesta patria italiana, la Fundación de Resistencia, porque el protagonismo italiano en la fundación ya está documentado, ¿no? Es innegable. Así que participamos de eso, pero ahora se nos viene un evento que estamos organizando de Dante Alighieri el 29 de septiembre. El 29 de septiembre nuestros alumnos virtuales, hoy todos ellos virtuales, se juntan para mostrar sus saberes. Muchos de ellos se juntan para conocerse, para charlar, para comer una pizza, pero algunos van un poco más allá y quieren exhibir lo que aprendieron orgullosamente, aquello que les llevó tanto tiempo, esfuerzo, aprender, y bueno, lo quieren mostrar, y entonces hacen distintas manifestaciones, canciones, recitados, y también hay alguna puesta en escena muy simpática. Entonces, los esperamos a todos, en las redes vamos a difundir, y Julio, te invito y te agradezco ya de antemano que nos ayudes en esta difusión, porque el domingo 29 de septiembre al mediodía vamos a hacer una juntada de Dante Alighieri con alumnos, pero también con la población de la zona. Quienes nos quieran acompañar son todos bienvenidos, así que bueno, los esperamos. ¿Dónde va a ser? En el Club Vialidad, que está por la Colectora, allá llegando a la estación de servicio Shell, digamos, entre el Centro de Biotecnología y la estación, donde se hacen las recepciones. Acá es conocido por las recepciones. Ahí nos vamos a juntar, un espacio muy generoso, estacionamiento, etcétera. No se cobra entrada, así que es totalmente libre el acceso, y el consumo al mediodía es a la canasta. Si quieren pueden encargar pizza a unos pizzeros que tenemos de cabecera, porque siempre hacemos esta modalidad, porque es típica, porque es práctica. Sí, me ha tocado participar de dos actividades de ustedes, la verdad muy lindas, muy divertidas. Es así, es una de nuestras características, la vivacidad de nuestra expresión, en nuestras formas, y lo fraterno, la alegría de encontrarnos, el abrazo, la charla, y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, el 29 de septiembre, festejando el mes de la primavera, del estudiante, del profesor, del maestro, de tantas cosas. Bueno, te agradezco la presencia, todo el tiempo que nos diste, la verdad siempre es bueno clarificar a la gente y por sobre todo a la población de ciudadanos italianos y de inmigrantes de Italia, todos estos temas que la verdad que son importantes. Son muy importantes, son consultas frecuentes, hay un apoyo que es muy importante, que es la página web del consulado para trámites, ¿no? Y además de la página web, el consulado dispone de un call center con un 0800, que inútil que lo dicte, pero que está allí en el consulado, y entonces se puede acceder a la información a través de esos recursos. Bueno, ya prácticamente estamos terminando, nos quedamos sin tiempo. La verdad nos excedimos un poquito en el tiempo, pero bueno, cuando uno está cómodo y está hablando de cosas que considere importantes, la verdad que pasa el tiempo volando. Así que te agradezco, Aldo, vicecónsul honorario de Italia, por venir en este mediodía, por darnos tu tiempo. Nos excedimos por la sencilla razón de que somos amigos y hablamos con toda libertad. Espero que la gente considere valioso esto, y estoy a disposición. Gracias a la radio por este espacio. Bueno, y a ustedes, por supuesto, invitamos a seguir en el canal, a seguir compartiendo estas entrevistas.